Bienvenida, Karina. ¿Sabes qué? Todas las mañanas. Nos va a platicar de cómo las personas con discapacidad, ¿no? Ajá. Pueden tener un duelo cuando pierden a una persona. Creo que eso es un poco, bueno, o se cree que es complicado, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas veces nos enfocamos tanto en el dolor propio que cuando tenemos un familiar con una discapacidad decimos, no, mejor lo meto en una burbuja y que no se entere ni siquiera que vaya al funeral, o si se murió el perrito, pues le compro otro perro, ¿no? Que no se dé cuenta y que que no no se se dé muere. cuenta, ¿no? Si no están perdidos de la realidad, ¿no? Exacto. Y es impresionante cómo a nivel social no hemos hecho cosas. Comentábamos fuera del aire, hace 15 días tuvimos una conferencia sobre soltar y dejar ir a la comunidad sorda. Y me decía una de las ponentes, es que no hay una seña para duelo. Digo, ay, ¿cómo crees? O sea, y ya hablando con la comunidad, fue trabajar mucho desde explicar cómo el dolor está presente en tu vida, cómo ellos han vivido la pérdida de una mamá, de un papá, de un hijo, y no hay forma o no se ha dado el permiso de decir, oye, sí, me siento triste o estoy enojado o qué va a pasar con los bienes de mi mamá que se murió, ¿no? Siendo que a veces el juez o mejor dicho el notario no tiene un intérprete de lengua de señas mexicanas, ¿no? Ok, eso es Entonces, importante, ¿cierto? imagínense todo lo que implica desde el hecho de llamar al médico, ¿no? Si tenemos un familiar que murió en casa o están en el hospital y murió y está el familiar con cualquier tipo de discapacidad ahí. Sí, pocas veces nos detenemos a pensar eso, pero sí tienes razón. Hace poco falleció una familiar muy querida por mí, fui a la funeraria y ahorita que dices, en muy pocas funerarias hay también acceso para una persona que vaya en silla de ruedas o en muletas. Y entonces dices, oye, pero ellos también pueden ir a un funeral porque pues les va a doler igual que como nos está doliendo a mí, ¿no? Exactamente, por supuesto. O sea, todos los seres humanos en toda nuestra vida tenemos pérdidas. Desde el hecho de que te cambien de escuela, te cambies de casa, un amigo se mude, ¿no? Se te muere un familiar, la mascota, etcétera. ¿Por qué entonces no hacemos como sociedad del cambio para incluirlos también a nivel de duelo? Pero ahora, y de qué difícil explicación? será cuando se muere la persona que a lo mejor cuida a alguien, A esta persona con a esta persona discapacidad. con discapacidad. Exacto, el cuidador primario, Ay, yo creo que se han de sentir un poco todavía más como fuerte. desprotegido, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a trabajar lo que viene en tanatología, una muerte digna. ¿Para qué? Para que tu persona con discapacidad vayas procesando desde antes la separación y le permitas irse a esa persona y tú también empoderarte como ser humano y a lo mejor empezar a aceptar que vas a tener un nuevo cuidador. Porque puede ser que por tu tipo de discapacidad a fuerzas necesites un cuidador, ¿no? Claro. Entonces alguien va a tener que hacer esas funciones. Bueno, hay personas que creen que las personas con discapacidad lo que hacen es pierden a esta persona y les cuesta trabajo de, ¿y ahora cómo les digo? Exacto. ¿Y ahora cómo les explico? Porque de entrada los hacen tal vez, bueno, soy feo, pero los hacen menos por lo mismo de esa discapacidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos o cuál es el proceso para poder hablar con una persona con discapacidad que tiene esta pérdida? Ok, primero saber qué tipo de discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita ser muy concreto si estamos hablando de una discapacidad intelectual. Si no estamos hablando de una discapacidad intelectual, sea motriz, sea auditiva, sea visual, puedes hablar con las mismas palabras que hablas con cualquier otro ser humano, Claro. sin etiquetas, ¿no? Explicando lo real. Esta persona, igual que cualquier ser humano, va a acabar un ciclo, que es la vida, así como tú y como yo y como tú nos vamos a morir, ¿no? Tiene esta enfermedad o tuvo este accidente o las razones por las cuales está falleciendo, que le quede claro, ¿no? Hay veces que por el tipo de religión a lo mejor puedes decir, va a empezar un proceso y se va a ir al cielo, o de acuerdo a las creencias, pero siendo reales, ni generando
un plan de, ay, mira, se volvió bueno de la noche a la mañana porque ya se murió y entonces lo ponemos en un pedestal, porque así pasa. ¿no? Ni tampoco lo mandamos al infierno directo, sino es un ser humano que ya trascendió, terminó el ciclo, igual como tú lo vas a hacer, como yo. Cuando sea, nadie sabemos, ni aún cuando estemos hablando de una persona que tiene una discapacidad y se muere, a lo mejor un amigo que tenga la misma discapacidad. Pero sabemos que una discapacidad física es complicado, pero una discapacidad mental, por decirlo de alguna forma, ¿cómo le explicas a esos? Igual, A esas por personas. ejemplo, una persona Pues más con parálisis directo, ¿no? cerebral. Pues se murió. Vamos a hacer a lo mejor un dibujo, qué es lo que ellos entienden por Un muerte. dibujo, ok. Ajá. Vamos a explicar a través de un dibujo algo muy sencillo. Ujú. Vamos a llevar a lo mejor una planta, una flor que normalmente duran pocos días. Mira, tenemos esta flor y esta ya se murió. Así. Acabó su ciclo. Ajá. Ok. De manera muy, muy fácil para ellos. Y eso que decías de, por ejemplo, yo tengo una prima sorda Ujú. y su círculo de amigos es igual, son sordos también. Entonces, por ejemplo, si se llega a morir alguien de ese círculo de amigos, ¿cómo lo ven ellos? ¿Exactamente igual? Lo ven igual, pero es importante el que veamos de qué manera lo están comprendiendo. ¿Por qué? Porque entre la misma comunidad sorda se dan a entender qué es lo que sienten, pero lo importante es que también expresen lo que están sintiendo. A lo mejor tu prima se enoja, igual que todos, ¿sí? O se pone a llorar. Claro. Tiene el mismo derecho, a lo mejor el llanto es diferente, porque acuérdense Sí, que sí, sin sí, el sí, oído a son- lo son mejor es, diferentes. ¿no? Pues sin duda un tema muy interesante porque pocas veces nos detenemos a pensar eso, ¿no? Sí. Muchas gracias, Karina, de verdad, por haber Muchísimas venido. gracias. Gracias. Y espero que estés, regrese. Regresa cada jueves.